Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener estudio bíblico, vamos a continuar con la serie de hermenéutica como todos los viernes. Los viernes a las 6 de la tarde nos ocupa este estudio, hermenéutica bíblica, y hoy vamos a continuar ahí, vamos a avanzar un poquito más en esta materia. Entonces bienvenidos a todos los que os conectáis a esta hora. Los viernes, al ser una hora así diferente, porque nos tenemos que conectar antes, a las 6 de la tarde, hay hermanos que plegan más tarde de trabajar y lo ven en diferido. Así que un abrazo también para los hermanos que no verán en directo el estudio y lo ven después grabado. Pero los que estamos ahora ya aquí en el directo, ya veo un grupo de hermanos que se han conectado. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más en este estudio, confiando en el Señor. Por eso vamos a hacer una oración en primer lugar, para que Él nos dirija en todo lo que hablamos ahora en este tiempo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por un día más que pasamos. Sabemos que estamos en tus manos, que tú tratas con nosotros y te pedimos tu dirección, Señor, para nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto. Gracias por mis hermanos que se conectan para tener este estudio bíblico. Bendícenos y guíanos para que todo lo que digamos y hagamos esté conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, me di cuenta de que falta el micrófono, entonces el sonido es diferente. Espérate que enchufamos esto. Bueno, ya está, ahora se oirá mejor. Bien, ¿se oye bien ahora? Estamos con el sonido ya conectado, el micrófono. Bien, vamos a tener el estudio bíblico sobre hermenéutica bíblica y vamos a avanzar un poquito más en lo que estamos viendo. Estamos en una parte quizás más técnica de la hermenéutica bíblica. Hablamos de muchas cosas que tienen que ver pues con la gramática, con reglas, de lo que es el propio lenguaje. Estábamos hablando de las palabras. Entiendo que la gramática no es una materia que entusiasme a mucha gente. De hecho, yo cuando estudiaba de joven en el colegio y eso, pues era algo que se me atragantaba bastante. Las lenguas, tanto la gramática española como la catalana, era algo que me costaba bastante más. Y a mucha gente le pasa eso, o sea, es algo que si no tienes una vocación así más, pues tener que meterte en todo esto. Pero bueno, aquí no estamos entrando en profundidad en estos temas, estamos viendo lo básico que necesitamos saber para nuestro objetivo, que es interpretar correctamente las Escrituras. Esa es nuestra intención. Entonces, estamos viendo, destacando, no estamos estudiando lenguas, no estamos estudiando gramática, ni filología, ni cosas así, pero sí haciendo un repaso por encima a ciertas reglas que tenemos que conocer para interpretar correctamente las Escrituras, para no caer en los errores que muchos caen y llevan la palabra de Dios a una interpretación privada, y como dice allí en la carta el apóstol Pedro, que sabemos esto, que ninguna escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios no se puede interpretar de una forma en la que cada uno mire a ver lo que le parece e interprete lo que quiera. No. Tenemos que leer bien, tenemos que escuchar bien. El domingo pasado en la predicación estaba tomando el texto, si la pudisteis escuchar, el texto de aquel experto en la ley, de un intérprete de la ley, que vino a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo tener la seguridad de la salvación? Y era un intérprete, era un experto en la ley. Jesús le preguntó, le devolvió la pregunta:
¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Así le preguntó Jesús a este hombre. Esa es la cuestión. ¿Cómo interpretamos cada uno las Sagradas Escrituras? Solo hay una forma de interpretarla. Todo lo demás es un problema, es un error. Y la palabra de Dios misma nos advierte que no podemos añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Es la palabra de Dios, tal cual fue dicha, así tiene que llegar a nosotros. No se puede alterar lo más mínimo. Entonces vamos a continuar ahí en esta tarde. Déjame que repase un poquito en el chat en directo los hermanos que han escrito, han saludado. Ahí tenemos a Benito saludando, buenas noches, también a Yoli y Gaby, buenas tardes, a Miriam, buenas tardes, a Liliana, buenas tardes, Juan Bermudo. Bueno, Juan, antes de saludar, ha dicho, te falta el micrófono. Muy bien, efectivo, Juan. Paco Rosario, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Ana Karina, buenas tardes. Juan Vázquez y Esther Román, bienvenidos a todos los demás hermanos que estáis conectados y los que están conectándose y los que lo verán en diferido. Bien, vamos a continuar. Habíamos estado hablando de las palabras. Una palabra en sí misma no nos dice nada. Tiene que estar acompañada de otras palabras para que el mensaje tenga un significado. Entonces habíamos estado analizando eso, viendo ejemplos en la Escritura, y lo hemos mencionado a veces. Hoy vamos a hablar un poquito de gramática. Como os he dicho antes, pocas personas son entusiastas de la gramática, pero no vamos a entrar ahí a analizar todo lo que es la gramática. No nos vamos a meter ahora en un estudio ahí, no es la intención. Repasar reglas básicas y siempre, porque ese es nuestro objetivo, ver ejemplos en la Biblia, traer todo eso a la Escritura y leer la Biblia, que es al final lo que queremos, lo que nos interesa. Entonces, Philip Melanchthon fue un teólogo conocido de Lutero, de los tiempos de Lutero, fue un reformador y fue uno de los primeros teólogos de la Reforma que volvieron a enseñar las Escrituras, la Biblia, como debía ser enseñada. Este teólogo, Philip Melanchthon, él dijo: no se pueden entender las Escrituras de forma teológica hasta que hayan sido entendidas de forma gramática. Es obvio, la Biblia está escrita con palabras, está escrita dentro de las reglas de un lenguaje. Hay dos lenguajes principales, el hebreo y el griego, y ambos idiomas tienen sus propias reglas gramaticales. Entonces, cuando la Biblia se escribe, la escriben hombres. Aunque es el mensaje de Dios y hay un mensaje teológico, pero está escrito de forma humana para que lo podamos comprender. Y los escritores bíblicos siguieron las reglas de la gramática. De hecho, la Biblia es un ejemplo de hombres cultos, de hombres que escribieron, no así utilizando sus propias reglas, sino que la Biblia es un libro increíble en cuanto a prosa y verso y bueno, siguiendo un orden, es una obra intachable. Humanamente, aquellos que no crean que esto fue obra de Dios, tienen que reconocer que la Biblia es una obra dentro de la historia de la humanidad incuestionable y insustituible. O sea, la Biblia se considera de una forma especial por los que creemos en ella, pero la Biblia se considera de una forma especial también entre aquellos que no creen en ella. Pero evidentemente estudiosos, catedráticos, lingüistas, gente, historiadores, tienen que reconocer que la Biblia es una obra singular, especial, única. No se puede comparar con otro libro. Esta semana aparecía una noticia, yo compartí uno de los diarios que se hacían eco aquí en el Facebook de la iglesia, compartí la noticia de un nuevo hallazgo en cuanto a fragmentos de los rollos encontrados en el Mar Muerto. Hacía muchos años que no se descubría nada nuevo, pese a que nunca se ha dejado de buscar y de investigar,
porque estamos hablando de muchísimas cuevas en Qumran, de acceso muy difícil y de una gran cantidad de material. Muchas veces ese material está muy deteriorado, está fragmentado. Es una tarea muy laboriosa de ir tratando de recomponer un pergamino con fragmentos pequeñitos, trozos. Es como un puzzle dificilísimo de armar. Entonces esta semana salía la noticia de haber encontrado nuevos textos de algunos profetas menores, y siempre nuevamente el descubrimiento lo único que hace es reforzar la autoridad que la Biblia tiene, porque escritos de miles de años de antigüedad se corresponden perfectamente con lo que ha llegado a nuestras manos. El paso del tiempo y las múltiples traducciones no han hecho que el mensaje de la Biblia se adulterase, cambiase, no, en absoluto. La mano de Dios está en esto, está obrando para que esto no ocurra. Entonces, vamos a hablar un poquito de gramática. Recuerda que seguimos tratando de responder qué es lo que el autor quiso decir en este texto. Venimos ya de semanas atrás con esta idea por la cabeza. Cuando el autor escribe la Biblia, el autor es Dios, sin duda, pero también está el autor humano. Dios utilizó a estos hombres de Dios. Entonces, el autor en esa doble forma, Dios y el autor humano, ¿qué es lo que querían transmitir cuando escribieron ese texto? Hablando de gramática, un repasito así superficial por algunas reglas. ¿Qué es la gramática? Bueno, al hablar de gramática hablamos de sus 4 facetas, o sea, las 4 áreas que investiga un texto dentro de la gramática. Tenemos la lexicografía, el léxico. La lexicografía es el significado de las palabras, o sea, lo que hemos visto en estas clases, 2-3 clases pasadas. Eso es la lexicografía, el significado de las palabras. ¿Qué significan las palabras? Bueno, no voy a repetir todo lo que hemos estudiado en estos días anteriores. Después, en segundo lugar, de estas 4 facetas tenemos la sintaxis. La sintaxis trata la relación que existe entre las palabras para decir algo con ellas que tenga sentido, porque yo tengo ahí un conjunto de palabras en un texto, pero la sintaxis me está diciendo que esas palabras tienen que estar ordenadas para que transmitan un mensaje. Si tú coges y cambias palabras de sitio, de lugar, haces que el mensaje se altere. Ya no dice lo mismo. Imagínate un texto muy conocido en la Escritura, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16 de memoria? Bueno, creo que es difícil encontrar a un creyente, incluso mucha gente que no es creyente, sabe lo que dice Juan 3:16. Es el versículo más conocido de la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, no he contado las palabras que tiene, pero las he desordenado. He cogido las palabras de Juan 3:16, todas las palabras, y simplemente lo que he hecho ha sido moverlas, cambiarlas de lugar. Entonces yo leo ese versículo con todas las palabras cambiadas, y dice, yo lo he cambiado así, puedes mover las palabras como tú quieras. El mundo aquel manera más hijo para vida amó de tenga dado al porque Dios que a todo unigénito pierda seno eterna de todo en tal. ¿Qué he dicho? Nada. No tiene sentido lo que he dicho. No hay un mensaje. Ni siquiera parándonos en 2 palabras. Una palabra sola tiene un significado, pero esa palabra tiene que estar acompañada. Eso es la sintaxis, el orden de las palabras, la relación que existen entre ellas para querer decir algo, para transmitir un mensaje. Fíjate lo importante que es. Yo me sé Juan 3:16 de memoria, pero cuando lo recito usando las palabras en el orden que están puestas. Yo tengo las mismas palabras, en el ejemplo que os he puesto, solo que cambiadas de lugar,
pero ya no dice lo mismo. El mensaje ha cambiado. O en este caso no hay ni siquiera un mensaje. Pero lo peor aún es que en este caso he revuelto tanto las palabras que no había mensaje. Pero el problema es que algunos cambian alguna palabra, no todas. Y al cambiar 1, 2, 3, 4 palabras, cambia el mensaje del texto. Y eso sí es un problema. En este ejemplo que yo te he dado, aquí no hay ninguna sintaxis. Hay palabras, se pueden leer, pero no hay una relación entre ellas, no hay mensaje, no hay sentido. Intento ser así muy simple, práctico, porque todo esto de la gramática serían años de estudio y no es la intención nuestra. Pero estas nociones básicas para que entendamos lo importante que es. De hecho, cuando tú lees estás aplicando las reglas de la gramática, solo que a lo mejor lo hacemos más por la experiencia y ya nuestra práctica de tantos años, y no porque estudiásemos, cuando éramos estudiantes, estudiásemos ahí bien gramática y sacásemos buenas notas, ¿no? Bien, la lexicografía, la sintaxis y, tercera cosa, la gramática en sí misma. ¿Qué es la gramática? Bueno, presta atención al grupo al cual una palabra pertenece y a cómo funcionan las palabras. O sea, en cada grupo de esas palabras tenemos, por ejemplo, lo que son los sustantivos, los verbos, pronombres, adjetivos. Por ejemplo, ¿un sustantivo qué es? Un sustantivo designa personas, lugares, cosas. Un verbo indica acción o estado. El pronombre, yo, tú, él, aquellos, vosotros, etc., lo que hace es sustituir un sustantivo. Un adjetivo califica, limita o describe verbos, preposiciones u otros adverbios. La preposición muestra la relación de un sustantivo con otra palabra. La conjunción lo que hace es unir palabras o frases. Y bueno, así más o menos eso es gramática. Y cada una de estas cosas pues debería estudiarse en particular y no es el objetivo ahora. Cuarta parte o faceta de la gramática, la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología presta atención a la forma de las palabras, como dice la propia palabra, morfologia, o sea, la forma, el estudio que tiene la forma, en este caso, de las palabras. Esto es muy importante porque de un idioma a otro las cosas cambian. Una cosa de la que te das cuenta cuando estudias un idioma, por ejemplo, nuestro idioma natal es el castellano, cuando tú estudias inglés, te das cuenta que la morfología en el inglés es diferente a la castellana. La forma en el que se ponen las palabras, el orden de las palabras, todo es diferente, cambia. Los verbos, todo es distinto. Entonces, ese es uno de los principales obstáculos que nos encontramos cuando estudiamos otros idiomas que no son el tuyo propio. En el inglés muchas veces te das cuenta de que se altera el orden lógico que nosotros le ponemos a las palabras. Nosotros lo decimos en este orden y en inglés lo dicen al revés. La frase para mí está puesta al revés, para ellos no. Cada idioma tiene su propia morfología. Eso nos lleva a la Biblia. El hebreo y el griego tienen su propia morfología, tienen su propia forma al ordenar palabras, prestan una atención a la forma de las palabras distinta a la que nosotros en el castellano podemos hacer. Sobre todo con el griego koiné, en el que se escribió la Biblia, nos damos cuenta de esas diferencias, sobre todo en los verbos. Los verbos en el griego subrayan el estado de una acción. En el español están expresando, como antes dijimos, un tiempo. Si yo digo ayer oraba, hoy oro, mañana oraré, estoy marcando
muy especialmente un tiempo. Estoy diferenciando entre el oraba de ayer, al oro de ahora, al oraré de mañana. El verbo me identifica ahí en el tiempo esto. En cambio, en el griego esos verbos están subrayando el estado de una acción. Vamos a ver ejemplos en la Biblia, que eso es lo que creo que nos interesa, a la vez que recibimos un alimento espiritual al estudiar la Biblia en sí misma, entendemos mejor la teoría al ver ejemplos gráficos y podemos quedarnos más con estos conceptos. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18. Vámonos, es un texto que hemos ido utilizando de ejemplo, así no nos vamos mucho por ahí por textos más difíciles y nos quedamos con una única idea. En Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, ahí el sed llenos, esto es traducción al castellano, exactamente leemos Reina Valera, la traducción de Reina Valera. Bien, pero en el original, ¿qué dice? ¿Cuál es la expresión? Recuerda que hemos dicho que una de las dificultades más grandes que tiene el traductor es que no puede comentar la Biblia, tiene que limitarse a traducirla. Si no, no sería una Biblia, sería un comentario a la Biblia. Entonces, el traductor, su problema principal es que tiene una palabra en el original y tiene que encontrar una palabra en el castellano, en este caso, del griego al castellano. Ese es el problema que el traductor tiene. Sed llenos, el traductor ha cogido y ha traducido palabra por palabra, sed llenos. Pero en el original la idea es más amplia. En el original vendría a decir, seguid siendo llenados. Eso es lo que diría en el original griego. Seguid siendo llenados. O sea, el original nos dice que debemos ser llenados continuamente. Al leer yo en el castellano la traducción, sed llenos, puedo caer en un error de interpretación. Al leer sed llenos, me puedo quedar con el concepto de que me lleno una vez y ya está, ya estoy lleno. Si yo cojo este vaso y lo lleno hasta arriba, ya está lleno. Yo dejo aquí este vaso, esta taza, ya la llené. No necesito estar llenándola a cada instante, no, porque entonces se sobresaldría por arriba. En el castellano el verbo me puede llevar a la confusión, o no a la confusión, pero a perderme parte de la esencia de lo que quiere decir en el original. Lo que el escritor quiso transmitir tiene un mensaje completo. Al leer yo una traducción, puedo perder parte de ese mensaje y me quedo solo con una parte. ¿Se entiende lo que queremos decir aquí en este texto? Aquí estamos hablando de sed llenos, ¿vale? Voy a llenarme, ya está, me llené. Pero en el original viene a decir, seguid siendo llenados. Seguid siendo llenados. Continuamente tengo que estar llenándome. Ahora ahí yo gramaticalmente ya tengo un mensaje. No es lo mismo quizás decir sed llenos que seguir siendo llenados. Las formas verbales cambian, es distinto, pero ya tengo el mensaje gramatical y ahora, como dijo Philippe Melanchthon, este teólogo que decíamos del 1497 al 1560, ahora vamos a entender la forma teológica. Ya entiendo la forma gramatical, ahora vamos a entender la forma teológica. ¿Qué quiere decir seguid siendo llenados? Bueno, pues que esto no es como una medida en la taza que la lleno hasta arriba. Aquí
la llenura es dinámica y tiene que ver con cada instante de mi vida. Recuerda que esto es un lenguaje humano para describir algo espiritual. ¿Cómo te puedes llenar espiritualmente de algo? No es como abrir el grifo y llenar la taza. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Es una actitud diaria. Estamos hablando de dos personalidades. Yo soy una persona, tengo mi personalidad. El Espíritu Santo es una persona, tiene su personalidad. Y yo pretendo llenarme, mi persona se pretende llenar del Espíritu Santo, de la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Utilizo palabras humanas y en la gramática, entendiéndola correctamente, me lleva a deducir que no es simplemente me lleno. No, tengo que estar llenándome constantemente. O sea, es algo así como que me lleno, pero si no hago algo me vacío. Es como si, imagínate, estoy tratando de ilustrarlo, es como si esta taza tuviese aquí un agujerito aquí debajo. Entonces yo la lleno y esto se llena hasta arriba. Pero hay un agujerito y por aquí va saliéndose. No es literal, es solo un ejemplo para intentar ilustrar qué sería eso de seguir siendo llenados. Entonces yo tengo que continuar llenando para que la taza esté llena. Si no, se vacía. Evidentemente, la cantidad que pongo tiene que ser mayor que la que se sale. El creyente vive en la carne y vivimos en un mundo. En este mundo siempre estamos rodeados de cosas que influyen en nuestra forma de pensar y en nuestras vidas. Estamos influenciados. Por eso la Biblia hace tanto énfasis a no amar al mundo, a no hacernos tesoros en el mundo, a no amoldarnos al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que recibimos. Lo que metemos en nuestra vida, eso es lo que somos. Si yo me estoy llenando de las cosas del mundo, eso es lo que va a manar de mí, mundo. Por eso la Biblia utiliza tantas enseñanzas relacionadas con esto. No andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme. La forma tiene que ser esa. Conforma a la carne, no, conforma al Espíritu. Entonces, constantemente yo tengo que estar llenándome del Espíritu. ¿Cómo me lleno? ¿Dónde está el grifo? No, así, estudiando su palabra, leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, teniendo comunión con los hermanos, llevando vidas de oración, o sea, ocupándonos en aquello que Dios nos ha dicho que nos ocupemos. De esa manera nos llenamos del Espíritu Santo. Y esto tiene que ser algo continuado. ¿Te das cuenta cómo esas pequeñas diferencias en la gramática de un idioma a otro idioma nos podrían hacer perder la esencia de la enseñanza? Claro, esto en la Iglesia lo suplimos con el estudio. Por eso no basta con una simple lectura. Por eso Jesús sabía esto y Jesús nos exhortaba a escudriñad las Escrituras. O sea, métete hondo en la palabra, estúdiala. No es suficiente con que yo ya leo la Biblia de tanto en tanto. No. La iglesia que no tiene discipulado, la iglesia que no tiene estudio bíblico, no tiene formación bíblica, el creyente que no tiene un hábito de estudiar la Escritura, está anoréxico espiritualmente, está anémico espiritualmente, o sea, tiene enfermedades de la alimentación. Eso utilizando el ejemplo de lo que sería alimentarnos en la carne, en el espíritu es igual. Jesús utilizó esa ilustración, no solo de pan vive el hombre. El creyente necesita una sana alimentación de la Escritura. Y cuando digo sana alimentación, es una alimentación completa. Tiene que estar llenándose constantemente. Sed llenos del Espíritu.
Yo lo leo y esto tiene un mensaje para mí. En el original, el mensaje va un poco más allá. Seguid siendo llenados. No os paréis ahí. Muy bien, ¿cómo estáis? No sé si estáis por ahí. Es que a veces la información que a mí me aparece aquí en la tablet, en mi dispositivo de conexión, yo sé porque habéis saludado y estamos ahí un buen grupo de hermanos, pero a ver si ocurrió el arrebatamiento y solo nos hemos quedado dos, porque veo que arriba en el dispositivo de quienes están viendo esto me sale solamente 2 dispositivos conectados. No puede ser. Sé que habéis un grupo ahí grande. Bueno, aunque solo hubiera 2, yo sigo dando el estudio, ¿eh? Pero debe ser un fallo, debéis estar por ahí, aunque estáis en silencio. Bien. Ejemplo, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8.1. Digo lo de la conexión más que nada para saber que está bien. No sea que esté yo hablando y hayamos perdido la conexión o algo y no haya nadie que esté viéndolo porque haya habido un fallo de retransmisión. Pero creo que no, debe ser fallo de la información que me aparece a mí en pantalla. Romanos 8.1. Vamos a ver un segundo ejemplo. Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, yo acabo de citar ese texto, así de una forma, parafraseándolo, así de memoria, recordando, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otra vez este ejemplo de ver la diferencia en cuanto a los verbos, al castellano y al español. Bien, me estáis ahí escribiendo que todo está bien, se ve correctamente, perfecto. De hecho conecté el móvil para ver y en el móvil sale bien. Es la tablet la que no me da la información correcta, no hay problema. Aquí el verbo que aparece, ninguna condenación hay, ese verbo, en el castellano estamos hablando del verbo aoristo. Los verbos los mencionamos en presente, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto, futuro y aoristo. Aquí ninguna condenación hay, esto es un verbo aoristo. Pero si el traductor decide poner un verbo por otro, parece que esto no tendría mucha trascendencia, pero sí que la tiene, y mucho. Por ejemplo, si aquí en lugar de, en alguna versión, aparece así, ninguna condenación habrá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alguna versión dice, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. El traductor tiene que decidir qué verbo pongo, porque en el griego, como antes hemos visto, los verbos se pueden enfocar de una forma distinta como lo hacemos en el castellano. Entonces el traductor tiene que decidir. ¿Y en base a qué? ¿Qué es lo que el escritor quería decir? Y según el contexto en el que está apareciendo esa palabra. Pero una palabra es vital para tener el mensaje correcto, el mensaje adecuado. Si nosotros leemos en Reina Valera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, yo entiendo algo muy claro. Yo estoy en Cristo Jesús, por lo tanto, no hay ninguna condenación para mí. El creyente está libre de toda condenación eterna, está libre. Pero si yo leo ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús, ahí me asaltan dudas. De pronto aparecen interrogantes. Yo estoy en Cristo, pero
no tengo la salvación ya, porque el habrá me habla de algo futuro. Ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús, los que no andan... Y esto me crea un conflicto a la hora de entender qué quiere decir ahí. La doctrina de la salvación se me tambalea de pronto, me genera dudas en cuanto a lo que yo entendía, a lo que yo creía. Si ya estoy en Cristo, ¿tengo o no tengo ya la salvación eterna? Estoy en Cristo, pero aún no tengo la salvación, ¿la tengo que ganar? A veces, cuando estudiamos algunas doctrinas, como por ejemplo esta de la salvación, nos encontramos que dentro de la Iglesia hay diferentes corrientes teológicas. Tenemos, por ejemplo, los que dicen que la salvación se pierde. Tenemos los que dicen que la salvación no se pierde. Y alguno dice, ¿y cómo puede pasar eso? Yo no lo entiendo, si yo veo que en la Biblia el mensaje está muy claro. El problema está aquí, donde se pone el énfasis y a veces en estos pequeños problemas de traducción. Si creamos un debate solo de este versículo y de cuál era el texto más adecuado a la hora de traducir, tendrás a un grupo que se posicionarán de parte de lo correcto es ninguna condenación hay, y otros dirán no, lo correcto es ninguna condenación habrá, como diciendo, estamos en Cristo pero aún no somos salvos, todo está pendiente de qué y ya se verá. ¿Entiendes? Entonces surgen esos conflictos que son problemas más de los grandes teólogos que de los creyentes así de pie de calle, ¿no? Claro, no nos quedamos en un solo versículo. Recurrimos a todo lo que la Biblia dice referente a un tema. Y en base a eso es cuando sacamos una deducción. Eso es lo que estudiamos en hermenéutica bíblica. Estamos viendo las reglas, textos fuera de contexto, estudiar las cosas dentro de su contexto inmediato, el párrafo, el significado de las palabras, en fin, todo lo que estamos viendo durante ya muchas semanas. Entonces llegamos a esta conclusión. En este caso, la traducción Reina Valera es la correcta, la exacta. Lo que quiere transmitir el texto es que si tú estás en Cristo, eres salvo. Y el propio contexto te apoyaría en esto. ¿Por qué? Porque tú sigues leyendo el mismo contexto, venimos del capítulo 7, pero avanzamos en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 7 queda claro que por mí mismo yo no podría tener esa seguridad de la salvación, porque me doy cuenta que hay una ley en mi carne, que es la ley del pecado, y no me puedo librar de ella, pero de pronto ahora habla de andar en el Espíritu. Y ahora Romanos 8 está hablando de que hemos encontrado que a través del Espíritu podemos tener vida y paz. Y aún se va a reforzar esta idea en ese argumento de Pablo que va creciendo hasta llegar al clímax, que es la parte final del capítulo, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Llega ahí a la parte final, ¿quién nos separará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Dice ahí, versículo 33 en adelante. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y estoy seguro, dice Pablo, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante la duda de qué verbo había que poner ahí, ya no hay condenación o ya no habrá condenación. Bueno, tenemos los recursos de la hermenéutica, vamos a seguir considerando este versículo a la luz de lo anterior
y según el contexto entenderemos qué quería decir el autor, viendo el significado de las palabras, etcétera, etcétera. Pero os estoy poniendo este ejemplo para que veáis cómo las reglas de la gramática de un idioma a otro cambian, y eso nos puede generar el perder de vista parte de la enseñanza y quedarnos con un mensaje un poco corto, quedarnos con un mensaje escaso, perdiendo esencia de lo que el texto original nos quería decir. Vamos a ver otro ejemplo. Dentro del pasaje que antes veíamos, antes estuvimos viendo en Efesios 5:18, creo que fue. Vamos a ver ahora 5:21. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Ay, no, espera que me fui al 6. 5:21. Aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios o de Cristo. Porque está hablando en el contexto de Cristo también. Bien. La versión de la Biblia, el lenguaje actual del 1973, lo traduce así, como Reina Valera: someteos unos a otros en el temor de Cristo, pero hay una nota al pie de página que dice, literalmente, en el original, dice, sometiéndoos. Reina Valera dice, someteos. Y esta versión también usa la misma expresión. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Pero pone una nota. En el original, el verbo exacto sería sometiéndoos. En el castellano, un gerundio sirve para describir el verbo principal. ¿Por qué el traductor escoge en lugar de someteos, o sea, en lugar de sometiéndoos, someteos? ¿Por qué hace eso? Si hubiese puesto sometiéndoos, o sea, ¿qué diferencia ves tú? Si tú lees el versículo, someteos unos a otros en el temor de Dios, o lees, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, dices, ¿ves diferencia? Encuentras que el sentido del versículo cambia, el mensaje es distinto. Te muestro esto para que te des cuenta la sutileza del lenguaje, de ahí la importancia de la gramática. No se puede traducir como a uno le parezca. No se puede interpretar como a uno le parezca. A veces pequeñas cosas que no tienen, parece, importancia, y yo las uso así porque a mí me parece, están provocando que el mensaje no sea fiel 100%. Alguno dirá, bueno, pero si es fiel al 90% me basta. No, pero nosotros en cuanto al mensaje de Dios queremos el 100%. No nos podemos conformar con menos. Aquí venimos del contexto, recuerda, para aclarar este versículo. Venimos del contexto. El contexto lo veíamos antes, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes decíamos, en el original vendría a decir, continuad siendo llenos en el Espíritu Santo. Ese verbo principal, el sed llenos o continuad siendo llenos, ahora lo que Pablo hace es emplear 4 gerundios, uno es este someteos, utiliza 4 gerundios para describir cómo actúa el creyente que está lleno del Espíritu Santo, que está controlado por el Espíritu Santo. Versículo 19, hablando, ese es el primer gerundio, primer verbo que demuestra que tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Hablando qué?
entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Segundo gerundio, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tercer gerundio, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto gerundio, sometiéndoos. ¿Te das cuenta? Si dice someteos, yo lo entiendo, lo entendemos, pero perdemos un poco la esencia del original. Porque aquí de pronto cambió la forma verbal. El contexto sigue un orden. Sed llenos. ¿Y cómo somos llenos? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Someteos! ¡Ay! He perdido la esencia. Someteos me resulta de pronto extraño. Ahí es sometiéndoos. Por eso el traductor puso esa nota al pie. En su deducción, ¿qué texto, qué verbo ponemos aquí? Al hablar de ese sometimiento que tenemos que tener los unos a los otros, y después habla de las casadas sujetas a sus propios maridos, y sigue hablando de todo eso, el traductor en ese gran dilema, yo admiro a los traductores, Cipriano de Valera, en los cielos cuando lo vea, iré y le daré un abrazo y le diré, impresionante cómo Dios te utilizó para traducir la Biblia. Porque esta versión que tenemos, ¿por qué es la que más usamos? Bueno, pues porque por algo será, ¿no? Pero el dilema que tienen que... No es fácil traducir cualquier libro, pero traducir la Biblia y de textos tan difíciles como el hebreo y el griego a un idioma como el castellano, es una misión increíble, impresionante. Y esos pequeños detalles, ¿qué palabra uso? Podrían hacer que el mensaje cambie. Entonces yo leo, someteos unos a otros en el temor de Dios y lo entiendo, nos tenemos que someter unos a otros. Pero pierdo un poco esa esencia de que esto no es un mandamiento aislado que aparece ahí de pronto, no, viene con un contexto. Y el contexto me está diciendo cómo se ve que yo estoy lleno del Espíritu Santo y cómo me lleno del Espíritu Santo. Hablando, cantando y alabando, dando, sometiéndoos. Claro, lo ideal sería que conociésemos el hebreo y el griego a la perfección. Pero ¿y si no conocemos la gramática hebrea y la gramática griega? ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo hemos dicho ya a lo largo de estos estudios de hermenéutica. Vamos a ampliar un poquito más. Mira, 3 cosas. ¿Qué hacemos? Una, esquematizar cada párrafo. Ahora os explico qué quiere decir eso o cómo esquematizamos un párrafo. Pero enumero primero las tres ideas. ¿Qué hacemos si no conocemos la gramática del hebreo y del griego? 3 cosas. Herramientas que tenemos. Esquematizar cada párrafo. Ahora explicamos qué. Segunda cosa, consultar al menos 2 versiones de la Biblia que traten de recoger los textos originales. Al decir eso, no me estoy refiriendo a estas versiones modernas que hay, como palabra el lenguaje actual, traducción el lenguaje actual y cosas así. Porque estas traducciones no buscan, no se basan en los textos originales, traducir palabra por palabra lo más exacto posible. Lo que buscan es hacer un lenguaje moderno, actual, entendible para todo el mundo, los jóvenes, todos y tal. Entonces,
tienes que tomar dos versiones de la Biblia que traten de ser literales, que busquen recoger el significado de las palabras originales. ¿Qué pasa? Que cuando Reina Valera es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo Reina Valera y tengo otra traducción, son muy parecidas. ¿Por qué? Porque ambas traducciones buscan eso, recoger las palabras originales. Por eso tengo que consultar mínimo dos, si son 3 o 4 mejor. Y entonces ahí es donde yo veré esos pequeños cambios que estamos aquí hablando. Si tú lees una versión de estas modernas, traducción en lenguaje actual, te cambia casi todo el versículo. Se supone que el mensaje es el mismo, pero estás leyendo todas las palabras, la mayoría de las palabras cambiaron. Pero cuando tú lees estas versiones, de pronto solo te cambia una palabra y ahí está. Ahí es donde de pronto tú dices, interesante. Por ejemplo, este versículo, una versión dijo someteos y la otra versión dijo sometiéndoos. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Dónde está ahí y ahí es donde queremos llegar? Y tercera cosa, consultar comentarios bíblicos técnicos. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, comentarios bíblicos, no que sea un libro cristiano que comenta la Biblia temáticamente desde la perspectiva del autor y el editor, sino al decir comentarios bíblicos técnicos nos referimos a que sean escritos por eruditos bíblicos. Al decir eruditos bíblicos son personas que conocen perfectamente el hebreo y el griego. Cuando uno de estos maestros hace un comentario bíblico, ha recurrido a las fuentes originales, ha leído, ha investigado, ha hecho un trabajo exhaustivo y entonces ha hecho el comentario bíblico. Esa es la diferencia. Lo primero que dijimos fue esquematizar un párrafo. Bien, ¿cómo esquematizamos un párrafo? ¿Qué es esquematizar un párrafo? Coger un párrafo y hacer un esquema. Eso es, ¿no? Hay párrafos que pueden ser difíciles de esquematizar. ¿Por qué? Mira, sobre todo, para esquematizar un párrafo, esto se aplica más que nada a las epístolas, porque las epístolas son todas didácticas, o sea, son textos de enseñanza. Entonces ahí es más fácil hacer estos esquemas. En otros libros de la Biblia también, pero no generalizando porque te sería difícil. Más que nada, esquematizar un párrafo se aplicaría a las epístolas del Nuevo Testamento. A veces es difícil, según qué párrafos. ¿Por qué? Porque los párrafos, en su original, nosotros los tenemos separados por capítulos, versículos, etc. Pero en el original, a veces nos encontramos que son oraciones muy largas, y dentro de esa oración larga aparecen desvíos que de pronto parece que no tienen que ver con el tema principal. Y ahí es donde nos perdemos, ahí es donde nos encontramos con la dificultad. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1. Acompáñame allí un momentito a Colosenses 1, versículo del 9 al 20. Aquí en Reina Valera hay un título en medio, está cortado, pero recuerda que en el original no había ni versículos, ni capítulos, ni títulos. Y esto es todo una frase seguida. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Y continúa, pero el ejemplo es para que veamos, versículo 9 al 20, todo esto es una frase en el texto original. No está separada por capítulos, puntos apartes, no, todo esto es una frase seguida. Entonces, si yo tengo que hacer un esquema de esto, wow, igual me encuentro ahí, ¿cómo lo hago esto, no? Porque de pronto tú vas a ver que hay 3 bloques. Así podríamos hacer un esquema, sacando 3 bloques. Primer bloque, del versículo 9 al 11. Y lo podríamos titular intercesión, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y ahora explica en qué consiste esa oración. Oramos por vosotros, ¿en qué? En pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis, para que seáis fortalecidos, ahí está explicado, con paciencia, ¿vale? Segundo parte de este esquema sería del versículo 12 al 14. Acción de gracias, lo podríamos titular, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, el cual nos ha librado, en quien tenemos redención. Tercer bloque, del 15 hasta el 20, versículo 15 al 20. Y ahí hablaríamos de la total suficiencia de Cristo, porque esto que se ha dicho tiene que ver con Cristo. Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, etcétera, etcétera. Todo lo que dice ese pasaje. Yo os voy a, esta noche, si puedo, ahora no, porque cuando termine ya tengo que preparar cosas para ir a dar una clase del seminario, pero esta noche, en los comentarios de este vídeo, os voy a dejar un esquema de un texto de Romanos 1, del 1 al 7, para que os quede ahí de una forma gráfica, porque si os lo digo aquí así, os vais a perder, porque al hacer un esquema hay puntos y subpuntos, y a veces hay subpuntos de los subpuntos, y entonces tratar de explicártelo así sin que lo veas en un PowerPoint, en una pizarra, si hubiese podido, te iba a resultar confuso. Así que mi intención es que en los comentarios de este vídeo os voy a escribir un esquema de Romanos 1, del 1 al 7. Y así os quedaré de una forma gráfica, visual, de cómo se hace un esquema. ¿Por qué hacemos un esquema? Porque no conocemos el griego y el hebreo, herramientas que tenemos a nuestra disposición para tratar de llegar al fondo de los textos que tenemos en castellano, acercándonos lo máximo posible a lo que el autor quería decir en su propio idioma cuando escribió esto. Queridos, lo tenemos que dejar aquí. Hemos estado una horita estudiando hermenéutica bíblica, un día más, y si Dios nos lo permite, pues el viernes que viene seguiremos con hermenéutica bíblica. Y entraremos seguramente en un terreno más bíblico. Vamos a dejar ya un poco aparte la gramática, las palabras, todo esto. Aunque, bueno, yo creo que enfocado así desde el punto de vista bíblico y viendo estos ejemplos, no es tan pesado como cuando se estudia gramática en el terreno secular del mundo, ¿no? Que Dios os cuide, os bendiga, y si mañana Dios nos permite, a las 9, porque mañana es sábado, a las 9 de la noche, estaremos otra vez aquí para seguir estudiando la Biblia juntos. Que Dios os cuide, os guarde, que el Señor siempre sea la luz en vuestro camino
y no te olvides que la palabra tiene que ser tu fuente de alimento todos los días, no 1 o 2 o 3 veces a la semana, todos los días, cuanto más mejor. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor, hasta mañana si Dios quiere.